Hola, bienvenido a este nuevo tutorial. Bien, lo que veremos en este tutorial es cómo poder crear un circuito neumático en FluidSim y probar la funcionalidad del mismo. Para ello vamos a abrir FluidSim y vamos a comenzar a agregar cada uno de los componentes en el lienzo de trabajo. Este circuito que vamos a ver ahora es uno de los circuitos más sencillos. Está compuesto por, en realidad, 4 elementos. Un actuador simple efecto, una válvula de accionamiento manual, 2 posiciones, 3 conexiones o 3 vías, mono estable, porque tiene un muelle que la vuelve siempre a la misma posición, una válvula 3-2, es decir, 2 posiciones, 3 vías, biestable, porque hay que accionarla tanto para que pase a la posición abierta como a la posición cerrada, y una unidad de mantenimiento. Estos elementos son los que componen este circuito. Adicionalmente a la válvula 3-2 de accionamiento manual monoestable, se le agrega un silenciador. Vamos a ver cómo construir este circuito en FluidSim. Bien, una vez abierto FluidSim, lo que vamos a hacer es hacer un nuevo diagrama y para ello nos abre este nuevo lienzo de trabajo. Desde la barra de elementos del lado izquierdo vamos a arrastrar los componentes y lo vamos a poner en nuestro lienzo de trabajo. Bien, uno de los componentes que teníamos era la unidad de mantenimiento. En elementos de alimentación van a estar todos aquellos elementos que van al inicio del circuito. Entonces, la unidad de mantenimiento tiene dos símbolos representativos. Una es este símbolo que representa los componentes que hay dentro de una unidad de mantenimiento, que es un filtro con separador de líquidos y purga, una válvula reguladora de caudal ajustable con escape a la atmósfera y un manómetro. La otra forma de representarlo es a través de un símbolo simplificado, que es este símbolo que está acá. En realidad, este símbolo simplificado representa lo mismo que esto que tenemos aquí abajo. Las líneas de punto en el extremo izquierdo representan el filtro, la pequeña línea que está sobresaliendo de la gráfica hacia abajo representa el separador de líquido y la purga. El manómetro representa la válvula reguladora de caudal ajustable con escape a la atmósfera y el manómetro. Por lo tanto, cualquiera de los dos símbolos que pongamos va a ser correcto. Vamos a trabajar con el símbolo más completo por ahora. Para que esto tenga alimentación de aire, debo agregar este elemento que es una fuente de suministro de aire. Lo que hace en el circuito es simular una entrada de aire a presión proveniente de un compresor probablemente. Bien, para unir un componente con otro componente, nos posicionamos con el cursor sobre el punto de conexión de cada uno de los componentes, sobre cualquiera de ellos. El punto de conexión se va a poner de color verde. Voy a presionar el botón izquierdo y mientras lo mantengo presionado me voy a desplazar hasta el siguiente punto de conexión. Cuando suelte se van a unir esos dos puntos de conexión, es decir, se estableció la cañería que va a transportar el aire desde un punto hasta otro. Lo siguiente que tengo que colocar es una válvula, entonces vamos a cerrar el grupo de elementos de alimentación y vamos a abrir el grupo de elementos de válvulas. Vamos a abrir el grupo de válvulas de vías configurables. Y acá yo tengo todas las válvulas que puedo utilizar y en realidad puedo configurar muchas más. Esta es una válvula 2 vías, 2 posiciones, una válvula 3 vías, 2 posiciones, una válvula 4 vías, 2 posiciones,
una válvula de 5 vías, 2 posiciones. Son las válvulas más comunes de uso en circuitos neumáticos. La que nosotros necesitamos es una válvula 3 vías, 2 posiciones. Entonces, presionamos sobre el icono, arrastramos hasta el lienzo de trabajo y soltamos. Lo que vamos a hacer ahora es posicionarla de tal forma que quede cómoda para conectarla. Con estos iconos que tenemos acá arriba, lo que logramos es girar el símbolo representativo del componente hasta lograr ponerlo en la posición que yo quiero. Voy a irlo girando hasta que me quede en la posición correcta. Recordemos siempre que el puerto de conexión 1 es siempre entrada de aire a presión. El puerto de conexión 2 es siempre el que lleva el aire hacia la aplicación o el circuito. Y el punto de conexión 3 es siempre el escape a la atmósfera. Entonces, unimos el puerto de la unidad de mantenimiento con el puerto 1 de la válvula. Al puerto 3 le vamos a dar doble clic y le vamos a decir que tiene un cierre de conexión a la atmósfera. Entonces le ponemos ese triangulito. Eso va a indicar que tiene una salida a la atmósfera. ¿Qué es lo que le está faltando a esta válvula? El accionamiento. Entonces le vamos a dar doble clic y vamos a ver que tengo separado accionamiento del lado izquierdo, accionamiento del lado derecho. Y esto de aquí en el medio es en realidad el cuerpo central de la válvula y la denominación de la misma. Acá yo podría colocarle el nombre correcto, 3/2, accionamiento manual, biestable, y vamos a decir que el accionamiento del lado izquierdo puede ser de 3 tipos: muscular, mecánico o neumático eléctrico. Entonces, vamos a elegir muscular porque lo vamos a accionar nosotros de forma manual. Por lo tanto, abrimos ese cuadro y nos salen todos los tipos de accionamientos posibles. Por pulsador, pulsador con enclavamiento, pulsador de emergencia con enclavamiento, palanca, palanca con enclavamiento, pedal y pedal con enclavamiento. Nosotros vamos a elegir accionamiento manual por pulsador. En el gráfico de aquí abajo me va mostrando cómo va a ir quedando configurada la válvula. Ahora, del lado derecho también vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner un accionamiento manual por pulsador. Al hacer esto, la válvula me queda de esta forma. Es decir, es una válvula que para cambiarla de posición debo accionar un pulsador o el otro. Seguido de esto, la válvula que vamos a necesitar es una válvula 3/2, accionamiento manual monoestable. Monoestable, recuerden que quiere decir que siempre queda en la misma posición cuando nadie está ejerciendo una acción sobre ella, es decir, nadie la está presionando. Y en este caso va a ser una válvula 3/2 de accionamiento manual monoestable, normalmente cerrada. ¿Por qué? Porque en su estado de reposo el aire no va a poder pasar de 1 a 2, va a estar impidiendo el paso de 1 a 2. Para configurarla hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la anterior. Vamos a configurar el puerto 3 dándole doble clic y vamos a ver que en el plano que ustedes poseen tienen un silenciador. Entonces seleccionamos de aquí el silenciador y le damos a aceptar. Lo siguiente que vamos a configurar es el accionamiento de la válvula. Entonces damos doble clic, el accionamiento del lado izquierdo va a ser por pulsador, pero del lado derecho va a tener un muelle que es un resorte, que es el que va a lograr que la válvula se posicione siempre en el mismo lugar. Una vez hecho esto, decimos aceptar y nos queda la válvula ya configurada. Lo que vamos a hacer ahora es unir el puerto 2 de la válvula de entrada de aire con la válvula
con el puerto 1 de la válvula de accionamiento del actuador. El siguiente elemento que necesitamos colocar es un actuador, por lo tanto cerramos el grupo de válvulas y vamos a seleccionar el actuador simple efecto. Presionamos el icono, lo mantenemos presionado, arrastramos hasta nuestro lienzo de trabajo y traemos el actuador. Para que podamos conectar el actuador con la válvula, presionamos sobre el puerto de conexión 2, mantenemos presionado hasta llegar al puerto de conexión del actuador. El actuador, si yo le doy doble clic, también me permite hacer ciertas configuraciones que ustedes pueden ir viendo acá en el gráfico de abajo. Por ejemplo, acá dice que es de un vástago, podría ser de 2 vástagos, o podría ser sin vástago, o podría ser un vástago, ¿sí?, y pasante, quiere decir que el vástago sale por los dos extremos del cilindro del actuador. Simple efecto retrocediendo, es decir, que el aire lo que va a hacer es hacer retroceder al vástago del actuador y no hacerlo avanzar, ¿sí? Doble efecto, que ya vamos a ver más adelante. Y lo otro que tiene es que le puedo configurar amortiguación o le puedo configurar detección. Detección en realidad lo que hace es agregarle un símbolo en el interior que lo que representa es un imán que sirve para que cuando pase cerca de un detector de posición lo acciones a través de magnetismo. Entonces, una vez configurado nuestro actuador, que en realidad no hace falta hacerlo porque ya viene por defecto configurado, lo único que hicimos fue sacarle, si observan, la detección. Entonces, una vez que hemos hecho eso, ya tenemos nuestro circuito listo. Bien, si nosotros damos doble clic sobre el elemento de suministro de aire, la configuración que vamos a tener es la siguiente. Primero, la unidad de medida de la presión. Nosotros vamos a elegir bar. Por el otro lado, ¿cuál es la presión que nosotros deseamos que tenga ese suministro de aire? Normalmente nosotros trabajamos con 6 bar. Y esto es el caudal en litros por minuto que puede suministrar dicho, valga la redundancia, suministro de aire. En este caso puede suministrar 1000 litros por minuto. Si nosotros nos posicionamos en la reguladora de presión y damos doble clic, va a suceder algo similar. Me está diciendo a qué presión, pero en este caso va a regular la válvula reguladora. En este caso dice 6, lo cual no sería muy correcto, porque nosotros trabajamos en realidad con presiones dependiendo de la fuerza que necesite hacer mi vástago del actuador. Nosotros podemos regular la presión y decir, por ejemplo, que esto va a trabajar con 3 bares. Entonces colocamos un 3 y aquí podemos decir qué caudal queremos que maneje dicha válvula. Exactamente igual que el icono anterior, ¿sí? La presión, recuerden que va a depender de la fuerza que yo quiero que haga mi actuador, ¿sí? Por lo tanto, lo que tengo que tener en cuenta es la presión y el diámetro del émbolo sobre el cual va a actuar la presión de aire para poder determinar la fuerza que hace el mismo. Aceptar. Si doy doble clic sobre el actuador, en parámetros, voy a poder ver cuál es la carrera del émbolo y voy a poder ver cuál es el diámetro del émbolo en milímetros. Esto me va a servir para calcular la fuerza, obviamente, que va a poder hacer dicho actuador. Tiene también otros parámetros que puedo configurar que por ahora nosotros no vamos a tocar, como son el ángulo del montaje, las fugas internas, el diámetro del vástago, la posición del pistón, que sirven también para simular realmente qué es lo que sucedería con dicho vástago, con dicho actuador cuando nosotros lo tengamos funcionando en la vida real, ¿sí?
Por ahora lo vamos a dejar como está, pero nos va a servir a nosotros saber que ese actuador va a tener un diámetro de émbolo de 20 milímetros y que obviamente con la presión de 3 bares que hemos configurado acá, va a ser capaz de producir una fuerza determinada. Si nosotros simulamos el circuito, le damos a iniciar, vamos a ver que hay líneas que se pintan de color azul y hay otras que están pintadas de color celeste claro. Las que están pintadas de celeste claro están con presión atmosférica, es decir, sin presión de aire. Las que están pintadas de azul tienen presión de aire. Mientras más gruesa es la línea azul, más presión de aire tengo en su interior. Esta de 6 bar tiene un grosor mayor que esta de 3 bares. Si yo acciono con el dedo este actuador, haciendo un clic sobre este lado, voy a ver que el aire, la válvula va a cambiar de posición y el aire va a circular desde el puerto 2 de esta válvula hasta el puerto 1 de esta válvula. Ahí vimos cómo la válvula cambió de posición, con tan solo hacer un clic sobre ella. El aire está circulando ahora por adentro de esta cañería. Si yo cambio de posición la válvula nuevamente accionándola desde el extremo contrario, la válvula se va a cerrar, impidiendo el paso del aire desde 1 hacia 2. Y el aire que esté acumulado en esta cañería de este lado va a escapar a la atmósfera a través de 3. El aire en este caso retrocedió, volvió por adentro de la válvula de 2 hacia 3 y escapó a la atmósfera. Y quedó nuevamente a presión atmosférica. Mientras que el aire que viene desde el puerto 1 queda atrapada en la válvula. Accionamos nuevamente la válvula y ahora vamos a ver qué pasa cuando acciono la válvula de comando del actuador. Al presionar la válvula, haciendo clic, la válvula va a cambiar de posición y el aire va a circular desde el puerto 1 hacia el puerto 2, comprimiendo el muelle de la válvula. Por lo tanto, el aire pasó hasta el actuador, sometió a presión a la cámara del mismo, empujando el émbolo hacia el lado derecho, produciendo que el vástago se extienda o salga del actuador. Cuando nosotros dejamos de hacer clic sobre la válvula, el aire que estaba acumulado adentro del actuador retrocedió por la cañería y escapó desde el puerto 2 hacia el puerto 3 saliendo por el silenciador. ¿Por qué la válvula cambió de posición? Porque el muelle hizo una fuerza en sentido contraria a la que estaba ejerciendo yo con mi dedo y por lo tanto volvió a posicionar a la válvula en el mismo lugar que estaba originalmente. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Nos queda por colocar la denominación correcta a cada uno de los componentes. La denominación se coloca utilizando, vamos a cerrar esto, paramos el simulador obviamente, vamos a ir a otros y vamos a elegir el icono de texto. Vamos a arrastrarlo y lo vamos a soltar sobre el componente al cual yo quiero numerar. Entonces, este es un componente que va a servir para suministrar aire a presión a un actuador o a varios actuadores. Como este suministro de aire no es particular de este actuador, este suministro de aire es común a muchos actuadores y va a tener una denominación especial. Pero para empezar a numerar los componentes vamos a empezar desde el actuador. El actuador es el elemento que ejerce la fuerza y por lo tanto cada actuador que haya en el circuito va a tener un número de identificación. Si tengo un actuador, su número será el 1. Si tengo dos actuadores, su número será el 2. Si tengo tres actuadores, su número serán 1, 2 y 3 y así sucesivamente. Para colocar el nombre o el número voy a dar doble clic sobre el texto y vamos a colocar el número 1 en este caso. Pero como este es el primer componente o el elemento
que realiza el trabajo en el circuito, denominamos que es el componente 0. Por lo tanto, 1.0 siempre va a identificar a los actuadores. Es decir, un número entero seguido de un punto y un 0. Por lo tanto, si tuviese dos actuadores, este actuador sería el 1.0, el siguiente sería el 2.0, y si tuviese tres actuadores, 1.0, 2.0, 3.0 y así sucesivamente. Bien, el siguiente elemento que vamos a identificar es la válvula de comando del actuador. Entonces, para identificar la válvula de comando del actuador, arrastramos un texto. Esta válvula corresponde a qué actuador? Al actuador 1, por lo tanto va a comenzar con el número 1. Si esta válvula realiza la acción, es la única válvula que le da potencia o aire de potencia al actuador, su número va a ser 1.1. Es decir, 1 porque corresponde al actuador 1 y 1 porque es el que suministra el aire de potencia a la válvula. Entonces, damos doble clic y colocamos su numeración. Lo siguiente que vamos a numerar es el silenciador. Entonces, el silenciador corresponde a la válvula que le da potencia al actuador. Pero en este caso, los silenciadores se enumeran de manera correlativa cuando yo voy numerando los componentes desde arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Por lo tanto, este es el primer silenciador que hay y es un silenciador que corresponde al grupo del actuador número 1. Por lo tanto, como corresponde al grupo del actuador número 1, va a comenzar con 1. Entonces, 1 porque corresponde al actuador número 1. Punto. Luego, todos los elementos que son utilizados como elementos adicionales a una válvula continúan con el número 0 y luego un número de identificación. En este caso 01. ¿Por qué? Porque es el único silenciador que hay. Si en esta válvula yo tuviese otro silenciador, la denominación, en este caso no sería correcto, pero supongamos que esta válvula sería otra válvula que le da potencia al actuador. Recordemos que estas válvulas de acá y la unidad de mantenimiento son comunes a todos los actuadores que yo quiera poner en el circuito. Por lo tanto, van a tener una numeración distinta. Pero suponiendo que solo correspondiera a este actuador, entonces si tuviese un silenciador acá, el número de este silenciador sería 1.02, porque es el segundo silenciador del circuito. Bien, volviendo a estos componentes, como les dije, que son componentes especiales y que son componentes comunes a muchos actuadores, la numeración de estos componentes va a ser distinta. Entonces, el componente este va a tener una denominación especial. 0, ¿por qué 0? Porque en realidad no pertenece a ningún actuador, ni al 1, ni al 2, ni al 3, ni al 4. Es común a todos, por lo tanto comienza con el número 0. Y el siguiente número lo que me va a representar es la posición con respecto al circuito. Yo estoy empezando a numerar de derecha a izquierda, pero en realidad el primer componente del circuito es la unidad de mantenimiento. Por lo tanto, este sería el segundo componente. Entonces su numeración será 0.2. Y por último, la unidad de mantenimiento, que va a ser común a todos los actuadores, por lo tanto va a empezar con 0, y es el primer componente del circuito, por lo tanto 0.1. El suministro de aire no se identifica con ningún número. De esta forma me quedan identificados cada uno de los componentes que tiene el circuito. Entonces, el componente 01 será la unidad de mantenimiento, el componente 02 una válvula de accionamiento, tres vías, dos posiciones de accionamiento manual, biestable porque puede tener dos posiciones o dos estados posibles y mantenerse así hasta que alguien la cambie de posición, una válvula 1.1
de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento manual, monoestable, normal cerrada, un silenciador 1.01 y un actuador de simple efecto 1.0. Si yo tuviese que hacer mi lista de identificación de componentes, la tendría que hacer colocando el número seguido del nombre de cada uno de los componentes. Bien, lo que queda por hacer es modificar el circuito para que quede igual a este que está aquí en el plano. Van a tener que observar y van a ver algunas diferencias con respecto al que está hecho en el video. Y por el otro lado, responder las preguntas del cuestionario. Además de este trabajo que yo les voy a enviar también, o les voy a dar también, 3 trabajos prácticos más para que ustedes realicen en el simulador y lo suban a el Classroom de neumática. Yo les voy a enviar un enlace para que entren al Classroom y cada uno deberá subir en ese espacio su trabajo práctico. Bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video tutorial. Una cosa importante, lean con atención todas las consignas y todo lo que figura en el plano que yo les envío, puesto que les va a dar mucha ayuda para poder solucionar los mismos. Nos estamos viendo.